El sonido de las monedas resonaba en mis oídos, como un presagio de un destino inminente. El tic-tac del reloj me recordaba que el tiempo no se detendría para nadie, ni siquiera para mí. En medio de un escenario en blanco y negro, el humo de una refinería se alzaba como un gigante de hierro, simbolizando el futuro que me esperaba. Soy John D. Rockefeller, y en este momento, antes de ser conocido como el hombre más rico del mundo, era solo un joven con un sueño y $900 prestados. Caminaba por una polvorienta calle de Cleveland, Ohio, en 1859, con la firme convicción de que el petróleo no solo era la clave para iluminar hogares, sino también para encender una era de posibilidades inimaginables. La idea de crear un imperio petrolero me consumía. ¿Cómo transformar ese oro negro en una fortuna que cambiaría el curso de la historia? Sabía que no solo se trataba de riqueza, sino de influencia, de dejar una marca indeleble en el mundo. En cada paso que daba, imaginaba las refinerías, las industrias que surgirían y cómo mi nombre, Rockefeller, se convertiría en sinónimo de poder y progreso. Este es solo el comienzo de mi relato, un viaje que transformaría no solo mi vida, sino el curso de toda una era. Acompáñenme a descubrir cómo ese joven con un sueño se convirtió en una leyenda del petróleo. En esos días caminaba por las calles polvorientas de una América en transformación. Me llamo John, y aunque mi ropa era humilde y mis bolsillos estaban vacíos, mi mente estaba llena de sueños. No heredé riquezas, pero descubrí algo más valioso, una visión. Cada tarde me sentaba con un libro de cuentas en las manos. No era solo papel y números, era un mapa hacia el futuro que deseaba construir. Aprendí que los negocios no son solo transacciones, sino historias de esfuerzo, riesgo y, sobre todo, paciencia. La paciencia, esa era mi verdadera aliada. En un mundo impaciente donde todo parece urgente, entendí que los frutos más dulces se cosechan con tiempo y dedicación. Mientras revisaba esas páginas, veía más allá de los números, veía oportunidades. Para mí cada cifra era como una semilla, esperando ser cultivada con inteligencia y trabajo arduo. Soñaba con un mañana donde mi nombre, no mi fortuna, hablara por mí. Sabía que la clave estaba en aprender, en escuchar, en observar cada movimiento del mercado como un maestro observa a su aprendiz. Y así, entre el crujir de las páginas y el murmullo de la ciudad, tomé mis primeros pasos. No hacia una fortuna instantánea, sino hacia un legado construido sobre la base del conocimiento y la visión. Porque en la América que emergía, yo no solo quería sobrevivir, quería prosperar. En aquellos días, el aire estaba impregnado de una mezcla de ambición y aceite. Fue un momento de transformación, un punto de inflexión en la historia industrial. Recuerdo estar allí en medio de todo, observando cómo se gestaba un imperio. Maurice Clark y yo, John D. Rockefeller, éramos dos hombres con una visión clara en 1863, refinar el crudo que otros apenas comenzaban a extraer. Mientras el mundo veía el petróleo como una curiosidad, nosotros lo veíamos como el futuro. La primera destilería que construimos era rudimentaria, pero funcional. A nuestro alrededor, los obreros trabajaban incansablemente, sus rostros y ropas marcados por el aceite, un testimonio de la dureza de aquellos tiempos. Las llamaradas en el horizonte eran una constante, un recordatorio del poder y la oportunidad que teníamos entre manos. Mientras otros competían por extraer más petróleo, nosotros nos enfocamos en refinarlo, en transformarlo en algo valioso. El oro negro comenzaba a fluir. Ya no era solo un recurso, se estaba convirtiendo en la savia del progreso industrial. Mientras algunos vendían barato, nosotros teníamos un plan más ambicioso, construir un monopolio. Así, paso a paso, destilando y negociando, sentamos las bases de lo que sería una de las más grandes industrias del mundo. Este no era solo el nacimiento de una empresa, era el inicio de una era. En 1870 me encontraba en el centro de una revolución. Al firmar esos documentos en mi elegante despacho, sabía que estaba a punto de cambiar el curso de la historia. La creación de Standard Oil no fue un simple acto de negocios, fue una jugada maestra. Rodeado de trenes que rugían con potencia y barriles de petróleo que se apilaban como un tesoro, sentí el peso y la promesa de lo que estaba por venir. Los contratos se acumulaban sobre los escritorios de caoba, cada uno representando una pieza del gran rompecabezas que estaba montando. Sabía que este imperio no solo transformaría la industria del petróleo, sino que también redefiniría el capitalismo en sí mismo. La eficiencia y la innovación eran mis armas, y las utilicé para tejer una red que abarcaba todo el país. Sin embargo, no fue un camino fácil. A medida que mi influencia crecía, también lo hacía la lista de enemigos, empresarios rivales, políticos vigilantes y una opinión pública dividida. Pero en el fondo estaba convencido de que estaba construyendo algo monumental. Standard Oil no era solo una empresa, era un símbolo del ingenio y la ambición.
y aunque sabía que enfrentaría desafíos, estaba preparado para ellos, porque en cada barril de petróleo, en cada contrato firmado, veía no solo un negocio, sino el futuro mismo. Al abrir el periódico esta mañana, sentí como si estuviera leyendo una novela de intriga industrial. Los titulares gritaban sobre el hombre que había cambiado el juego para siempre, John D. Rockefeller. Se decía que manipulaba el mercado con una destreza que pocos podrían igualar. Mientras hojeaba las páginas, veía imágenes de trenes que transportaban petróleo a precios ridículamente bajos, gracias a los descuentos exclusivos que solo él podía conseguir. Al mismo tiempo, las fábricas de sus competidores cerraban sus puertas, incapaces de igualar su eficiencia y costos. Era como si Rockefeller tuviera un mapa secreto del éxito, un plano que los demás ni siquiera podían imaginar. Compra, expande, destruye la competencia, me repetía una y otra vez. Esa era la esencia de su estrategia. Algunos lo acusaban de injusticia, de ser un despiadado manipulador del mercado. Sin embargo, había otros que lo veían como un verdadero genio, un estratega que había dominado las reglas del capitalismo con una habilidad sin precedentes. Mientras reflexionaba sobre estos acontecimientos, no podía evitar preguntarme, ¿era realmente injusto o simplemente estaba jugando el mismo juego con más inteligencia? La historia de Rockefeller es un testimonio poderoso de cómo la ambición y la visión pueden cambiar el curso de la economía global. Y aunque las opiniones sobre sus métodos pueden variar, una cosa es cierta, su impacto es innegable. Desde la cima de mi mansión en Nueva York, contemplo el horizonte y reflexiono sobre el imperio que he construido. Con Standard Oil, llegué a controlar hasta el 90% del petróleo en Estados Unidos. Un solo hombre, un vasto imperio. Pero sé que el precio del poder no es solo riqueza, es también enfrentarse a guerras que no siempre se libran en el campo de batalla. He sido testigo de cómo los rivales comerciales se convirtieron en enemigos acérrimos. La competencia feroz, las leyes antimonopolio, la presión del público, todo forma parte de este complejo tejido de poder. Pero, ¿qué es el poder sin responsabilidad? Me he convertido en símbolo de avaricia para muchos, un villano en la narrativa de la economía moderna. Pero también veo las oportunidades que he creado, empleos, innovación, un futuro donde el petróleo impulsa el progreso. ¿Acaso no es este el propósito de toda gran empresa? Sin embargo, no puedo evitar preguntarme, al final del día, cuando el mundo recuerda a John D. Rockefeller, ¿seré recordado como el hombre más rico del mundo o como el hombre que dejó una huella indeleble en la historia del capitalismo? Mientras el viento sopla suavemente, me doy cuenta de que el verdadero legado no está en las riquezas que acumulo, sino en el cambio que genero. A veces el fin de un imperio no es más que el comienzo de otro. Año 1911. Estoy en el tribunal, rodeado de jueces y documentos legales que definirán el futuro de Standard Oil. Todos esperan el veredicto. Rockefeller, impasible, sostiene el documento que cambiará la historia. El juez toma la palabra, se decreta la disolución de Standard Oil. La empresa se fragmentará en varias entidades independientes. Siento el peso del momento, la magnitud de lo que está ocurriendo. Miramos a Rockefeller, que lee el veredicto con una calma desconcertante. Para muchos, este es el fin de su reinado en el mundo del petróleo, pero él ve algo que nosotros no. Puedo ver cómo se dibuja un ligero atisbo de satisfacción en su rostro. Sabe que esta fragmentación dará origen a nuevas compañías, nombres que resonarán en las décadas por venir, Exxon, Chevron, Mobil. Mientras salimos del tribunal, la gente murmura sobre el fin de Standard Oil. Sin embargo, me doy cuenta de que Rockefeller solo se volverá más rico. Ha perdido un imperio, pero ha ganado un legado. Entiendo que la historia de Standard Oil no termina aquí. En realidad, apenas comienza. Un nuevo panorama empresarial emerge y estoy presente para ser testigo del nacimiento de gigantes que cambiarán la industria para siempre. Allí estaba yo, Rockefeller, ya anciano, disfrutando de la tranquilidad de mi jardín rodeado de mis nietos. Era un momento de reflexión, un instante en el que podía ver el fruto de mis años de trabajo y decisiones. En ese entorno pacífico, las imágenes de la Universidad de Chicago y las diversas fundaciones de salud que ayudé a crear desfilaban por mi mente. Siempre se ha dicho que fui despiadado en los negocios y tal vez sea cierto, pero la misma pasión que puse en construir mi imperio la canalicé luego hacia el bienestar de los demás. Doné más de $500 millones. No era solo una cuestión de dinero, sino de visión. Quería que mi legado fuera más que cifras y poder, deseaba que fuera un cambio tangible en la sociedad. Miraba a mis nietos, pensando en el mundo que heredarán. Creé universidades para abrir puertas al conocimiento, hospitales para cuidar de la salud de los más vulnerables y financié investigaciones para erradicar enfermedades que antes parecían invencibles. En mi legado se encuentra la otra cara de Rockefeller.
No solo fui un hombre de negocios, fui un hombre que en sus últimos años vio la importancia de dar a la humanidad, de invertir en el futuro, de dejar un mundo mejor para quienes vienen detrás. Y en ese jardín, con el canto de los pájaros y las risas de mis nietos, comprendí que mi verdadera riqueza no estaba en mis cuentas, sino en el impacto. Al caminar por las bulliciosas calles de Nueva York, es imposible no sentir la presencia de un legado que trasciende el tiempo. Me detengo frente a un rascacielos con el nombre Rockefeller grabado en su fachada y pienso en cómo un solo hombre pudo moldear el mundo moderno de tal manera. Murió a los 97 años, pero su sombra sigue presente. Cuando lleno el tanque de gasolina, recuerdo que la vasta red de industrias petroleras que él ayudó a consolidar sigue alimentando al mundo. Enciendo la luz en mi hogar, consciente de que sus inversiones en electricidad cambiaron para siempre la forma en que vivimos. Su influencia no es solo una historia de riqueza, es un testimonio del ingenio y la visión que transformaron sectores enteros de la economía global. A través del arte, la educación y la filantropía, Rockefeller dejó una marca indeleble en la sociedad. Miro alrededor y veo que, aunque los tiempos han cambiado, el impacto de sus acciones aún resuena en cada rincón de mi vida cotidiana. Esta es la paradoja del progreso. Un hombre desaparece, pero su legado perdura, recordándonos que el poder de una visión puede extenderse más allá de una sola vida. Así es como John D. Rockefeller sigue siendo una presencia constante, incluso en un mundo que nunca imaginó. Las luces parpadean suavemente, revelando a un joven Rockefeller. Su sonrisa calculadora es un presagio de lo que vendrá. Frente a mí veo al joven que, con ambición desmedida, comenzó a transformar el mundo financiero. Entonces la imagen cambia. Ahora es un anciano Rockefeller, su mirada fija en el horizonte. Me doy cuenta de que, a lo largo de su vida, Rockefeller no solo construyó un imperio, también creó un legado que aún resuena. Tanto que hoy en día sería, tanto, reflexiono. Imagino que su nombre sigue siendo sinónimo de poder y riqueza, y su historia, una lección imperecedera sobre la acumulación de fortuna y el monopolio. Recuerdo que desde sus inicios, su obsesión por los detalles y la eficiencia lo llevaron a dominar la industria petrolera. Pero también comprendo las críticas. Su monopolio fue tan vasto que obligó a replantear las leyes de competencia. Sin embargo, no puedo evitar admirar su capacidad para prever el futuro y transformar oportunidades en realidades. Así fue la historia de John D. Rockefeller, un hombre complejo cuyos logros y controversias siguen siendo objeto de estudio. Al final me queda clara una cosa, su vida es una lección tanto en ambición como en responsabilidad. Justo cuando creo entender su legado, me doy cuenta de que siempre habrá más que aprender.